residuos ITIM, ni hay residuos ITAM, no hay nada de eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? CD3 forma parte del complejo TCR. ¿Okay? Las cadenas que componen a CD3 forman parte del complejo TCR. Ellas sí tienen porciones intracitoplasmáticas largas en donde abundan estas secuencias. De manera que el antígeno interactúa con TCR alfa beta y luego ocurren cambios conformacionales en CD3 que hacen que sea disponible esa secuencia para que vengan las tirosina quinasa, fosforilen y se dé inicio a todo ese proceso de señalización. De manera que CD3 es fundamental para la célula. Yo puedo producir anticuerpos anti-CD3 porque cada una de esas cadenas tiene una porción extracitoplasmática, ¿okay? Que cuando yo utilizo eso para inmunizar, hay anticuerpos que van a pescar esos epitopos porque están ahí en la porción extracitoplasmática. Y luego que yo produzca los anticuerpos anti-CD3, entonces puedo venir para reconocer a CD3 en las células que portan CD3, bloquear a CD3, o usar esos anticuerpos como agonistas ahora, no como antagonistas, sino como agonistas. Y hay anticuerpos anti-CD3 que solamente el anticuerpo es capaz de activar a los linfocitos colocados en las condiciones apropiadas, sin antígeno, sin concurso de alfa y beta del TCR. Contra CD3, reconocen a CD3 y hacen la célula primitiva sin se activa. ¿Qué hace una célula de un linfocito activado? Un linfocito activado hace tres cosas. Crece, linfocito T, y los B también. Los B hacen lo mismo, porque los linfocitos en ese sentido son similares. Hace tres cosas. Crece, se divide, crece o se diferencia. Primero, crece. Ocurre lo que se llama blastogénesis. Esa célula chiquitica, que es un linfocito, que es como una metrica, se convierte en un blasto, una célula grande, triplica su tamaño. ¿Okay? Entonces, hay primero blastogénesis. Después de la blastogénesis, división celular, división celular, división celular, división celular. Se expande el clon. ¿Okay? Tengo ahora un conjunto de células que todas ellas tienen la misma especificidad. ¿Okay? Y una vez que tengo esa población expandida, diferenciación. Algunas se convierten en células T operadoras, se convierten en células T de distintos fenotipos, ¿okay? TH17, TH1, TH2, etc., dependiendo de las condiciones particulares en las que está ocurriendo la estimulación. ¿Eh? Eso es lo que hace un linfocito T cuando se activa. Eso es lo que hace cuando le pones un anti-TCR en el cultivo. Eso es lo que hace, no otra cosa. Blastogénesis, proliferación y diferenciación. Eso es su camino. Se puede convertir en una célula de memoria, célula T de memoria. Entonces, que mantenga esa especificidad por largos tiempos. ¿Okay? Pero, básicamente, y lo mismo pasa con las vidas. En una reacción de centro germinal, ¿qué es lo que termina sucediendo? Se terminan produciendo células B productoras de anticuerpos, un camino de diferenciación, y células B de memoria, otro camino de diferenciación. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Hubo blastogénesis y proliferación. Entonces hay activación, blastogénesis, proliferación y diferenciación. ¿Okay? Ese es el camino del linfocito. Ok, entonces, fíjense, anticuerpos usados como agonistas. ¿Okay? Lo que estábamos hablando. En ese ejemplo lo que se muestra es un anticuerpo que está dirigido contra una molécula que se llama CD95. El anticuerpo hace entrecruzamiento de CD95. CD95, fíjense que muchas de las moléculas tienen un nombre en la nomenclatura CD, pero también tienen un nombre que le dio el laboratorio que la descubrió. Se llama FAS. ¿Okay? La molécula FAS, que es una molécula de muerte celular, en la nomenclatura CD se llama CD95.
Y cuando yo utilizo el anticuerpo anti-CD95, este en particular, hace exactamente lo que hace Fas ligando. Cuando Fas ligando se une a Fas, la célula que tiene Fas, la instrucción es muerte celular programada. ¿Okay? Y aquí está en presencia de ese anticuerpo antifaz cómo se ven las células en microscopía de contacto. Si ven que las células tienen burbujitas que le salen, ¿okay? Eso es típico de una célula que está experimentando apoptosis. ¿Okay? Entonces, en este caso, el anticuerpo está comportando como CD95 ligando, como Fas ligando. ¿Okay? Está haciendo como si fuera él, el anticuerpo, Fas ligando. ¿Okay? Es un agonista. Pero aquí tiene otro ejemplo. Estos no son anticuerpos, pero bueno, para el propósito que queremos ver, básicamente estos son proteínas de fusión. Básicamente se pueden comportar como antagonistas. ¿Okay? Nosotros sabemos que el proceso inflamatorio, ¿okay?, fundamentalmente proviene de la unión entre una molécula soluble que se llama TNF, en particular TNF-alfa, con su receptor sobre células que al ser, digamos, al captar TNF, reciben la instrucción para secretar, digamos, compuestos que fomentan la inflamación. Entonces, la interacción entre el receptor de TNF y el TNF soluble produce inflamación. Si yo logro impedir esa interacción, ¿okay?, entre el TNF soluble y el receptor, no hay inflamación. ¿Okay? Se reduce de manera dramática la inflamación. Entonces a una gente en un momento dado se le ocurrió, bueno, vamos a producir una versión del receptor, de TNF-alfa receptor, pero la porción extracitoplasmática, nada más. No toda la molécula completa que está anclada en la membrana de la célula, sino solamente la región extracitoplasmática, que es la que se une al TNF soluble. ¿Okay? Cuando ocurre esa interacción, pero ahora en fase líquida, en esta molécula, entonces yo estoy bloqueando la interacción que debería suceder en la superficie de la célula con la molécula del receptor. ¿Okay? Y al bloquear esa interacción, estoy logrando esto. Estoy impidiendo que se den las señales de inflamación. Entonces la primera molécula que se generó de esta manera fue una molécula que, fíjense, ella era, como les digo, solamente la porción extracitoplasmática, pero esa porción extracitoplasmática era tan pequeña que cuando uno la administraba en glomérulo renal, se iba y aparecía en la orina rápidamente. ¿Okay? Se filtraba por tamaño. Entonces, ¿qué hicieron los que desarrollaron las moléculas? Bueno, lo que hicieron fue colocar la porción FC de una inmunoglobulina, ¿okay?, de la IgG, y fusionarla con la porción extracitoplasmática del receptor de TNF. Con eso, que lograron aumentar el tamaño. Ahora la molécula era grande, la molécula no se filtraba a nivel glomerular. Pero además, resulta que la porción FC de la inmunoglobulina le confiere a la IgG, la porción FC de la IgG, porque no todas lo tienen, la porción FC de la IgG permite que la IgG tenga un circuito de circulación entre la célula endotelial y la circulación sanguínea. De manera que las inmunoglobulinas, los anticuerpos tipo IgG que están circulando, no están permanentemente en el compartimiento circulatorio. Hay una parte de ellos que está siendo capturada por endocitosis en las células endoteliales, porque las células endoteliales tienen un receptor que se llama el FcRn, receptor neonatal FC. ¿Okay? Receptor neonatal FC, FcRn. Cuando la célula endotelial está permanentemente endocitando, ¿okay?, ella está permanentemente endocitando. Si endocita lipoproteínas, y bueno, ustedes saben lo que termina pasando. Pero si todo lo que va circulando, ella lo está monitoreando permanentemente.
De manera que está agarrando poquitos de lo que está en circulación de la fase soluble y la está endocitando. Cuando esa vacuola endocítica ingresa a la célula, se acidifica. ¿Okay? Y al acidificarse, las inmunoglobulinas G que están presentes en esa vacuola interactúan con el FcRn y se pegan al FcRn. Todo lo demás que queda soluble es degradado. Pero la molécula de IgG se queda pegada al receptor. Esa molécula, esa vesícula, tiene un circuito que regresa a la membrana, se fusiona a la membrana y libera su contenido. Otra vez al torrente circulatorio. Entonces ella está produciéndose vesículas, las vesículas regresan y liberan lo que tiene. ¿Okay? De manera que hay un segundo circuito, ¿okay?, que está ocurriendo allí. Y ese circuito lo utilizan la IgG y la albúmina. Y si usted revisa cuál es el promedio de vida de la mayoría de las proteínas sanguíneas, es horas, en algunos casos pocos días. Pero en el caso de las hemoglobinas E y la albúmina, llega a ser casi un mes, más de 20 días. Algunos estudios 28 días, 30 días. Y eso es porque el FcRn está haciendo con la IgG, esto que les acabo de describir, y el mismo epítopo que está en la porción Fc de las inmunoglobulinas, está en la albúmina. Lo que reconoce el FcRn en la albúmina es exactamente lo que está reconociendo en la porción Fc de las inmunoglobulinas. De manera que la albúmina que es capturada en ese mismo proceso, le pasa lo mismo también. Se captura, se atrapa en el FcRn y regresa a la circulación. Y por eso tiene esa vida media extendida. Wow. Si yo agarro esa porción Fc y la fusiono con la porción extracelular del receptor, tengo una molécula que ahora es grande y no se va a filtrar a nivel glomerular, pero que además va a tener una vida media prolongada. Y esa es la gracia de la terapia actual que existe con la proteína de fusión, creo que se llama etanercept, que es uno de los tratamientos que se utiliza para tratar la artritis reumatoidea. Entonces, cuando uno coloca inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas son una esponja que recoge de todo. Ellas son internalizadas en el endotelio, se unen a la pared de la vesícula y es limpiada por todas las enzimas en ese techo de ácido además, y después vuelven a ser limpiadas, es como un lavacarro. Exactamente, eso es lo que está pasando. De manera tal que tenemos allí una molécula que está haciendo como un antagonista, un bloqueador. ¿Por qué? Porque esa molécula está impidiendo la unión de TNF-alfa al receptor de TNF-alfa en las células efectoras de inflamación. ¿Ok? Ahí tienen otra técnica, la inmunohistoquímica, en la que yo puedo, con anticuerpos monoclonales, detectar la presencia en un material que estoy examinando, material histológico, de células que portan distintos antígenos. Hay varios ejemplos, CD21, CD68, CD3, que ya lo hablamos, y CD20. ¿Qué es esto? Esto es un folículo. Bueno, los folículos que hablamos de los folículos primarios y secundarios, que hablamos en la clase pasada, esto es un folículo. O sea, ahí dicen dónde está la célula T y allá dicen dónde está la célula B. ¿Okay? Y este CD21 marca células dendríticas foliculares. ¿Recuerdan las células dendríticas foliculares? Las que les hablé que pues, muestran el antígeno en su membrana y ocurre ese proceso de selección por el antígeno, en las que son ya mutadas, las células B ya mutadas. ¿Okay? CD68 marca macrófagos. ¿Okay? De manera que yo puedo tener una panorámica de cuál es la distribución celular de los distintos tipos celulares gracias a la utilización de anticuerpos monoclonales mediante esta técnica de inmunohistoquímica. Básicamente, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, básicamente lo que hago es que
tengo anticuerpos, pueden estar ellos directamente marcados con una enzima, por lo general se utiliza peroxidasa de rábano, también se puede usar fosfatasa alcalina, ¿okay? Todos están disponibles, y luego lo que hago es que al tejido lo trato, a la lámina de tejido que estoy examinando, la trato con un sustrato que contiene, digamos, hace una reacción de color, ¿okay? Y yo puedo ver o no la presencia de células que portan el antígeno y su distribución tisular. ¿Okay? En inmunocitoquímica también puedo ver poblaciones celulares. Antes era en tejido. Inmunistoquímica es cuando estoy examinando tejidos. ¿Okay? Inmunocitoquímica es cuando estoy examinando células. Esa es la diferencia. ¿Okay? Si yo digo inmunistoquímica es porque estoy en una preparación de un corte de un tejido. Que estoy haciendo el examen en ese material. Pero si digo inmunocitoquímica, lo que estoy examinando son células individuales. Por ejemplo, células de médula ósea, células de sangre periférica. ¿Okay? En este caso, lo que estoy viendo es células K562, que es una preparación, es una línea eritroide inmortalizada que crece en el laboratorio. Y lo que se estaba era tratando de detectar la molécula de IRAK4, que es una molécula, digamos, asociada a la señalización de TLR4. ¿Okay? Y bueno, lo podemos hacer a través de anticuerpos individuales, pero también puedo utilizarlo para ver la presencia o confirmar la sospecha de eventos tumorales en la ósea, sangre periférica. En este caso de una leucemia aguda. Yo estoy identificando ese 61, un marcador que está presente de manera específica en los megacariocitos, en las plaquetas y en los megacariocitos. Si yo veo células de este tipo en la periferia, eso ya es indicativo de un análisis de sangre periférica, eso ya es indicativo de un problema porque no deberíamos ver megacariocitos y megacardioblastos en sangre periférica. Eso está exclusivamente a nivel de la médula ósea. ¿Okay? Entonces, sirve para también este tipo de cosas. En banco de sangre es muy útil el fenómeno de la aglutinación para poder detectar grupos sanguíneos. Y básicamente ese fenómeno responde a una propiedad natural que tienen los eritrocitos de ellos y en general todas las células. Las células tienen una carga negativa, básicamente porque poseen moléculas que son glicoproteínas que tienen residuos terminales cargados negativamente en la superficie de la célula. Entonces esas glicoproteínas que hacen como una especie de cubierta a la célula producen repulsión entre las células, cargas negativas y repulsión. De manera que ellas no se acercan naturalmente. Pero si yo coloco un anticuerpo que reconoce un antígeno del grupo sanguíneo, entonces yo voy a tener la posibilidad de acercar esas células y provocar su aglutinación. Y de esa manera entonces yo puedo detectar la presencia o no de un antígeno determinado del grupo sanguíneo en la población que estoy examinando. Para eso son buenísimos los anticuerpos tipo IgM, porque tienen una mayor capacidad de entrelazar células, muchísimo, es multivalente, ¿okay? No es bivalente como en el caso de la IgG, ¿okay? Pero los anticuerpos tipo IgG también sirven para ese propósito. ¿Okay? En este caso, fíjense, es un ejemplo de una imagen de una aglutinación, un ensayo de microaglutinación hecho en plan, microhemaglutinación hecho en plan. Cuando yo veo esta imagen, eso me indica que hay una reacción positiva, hay el reconocimiento de un antígeno en ese material. Se forma como una especie de alfombra en el fondo del pozo. Básicamente lo que hacemos aquí es colocar en cada uno de esos pocitos la misma cantidad de glóbulos rojos, ¿okay? Exactamente la misma cantidad de glóbulos rojos, y colocar los anticuerpos que voy a estudiar en un volumen determinado para ver si está presente o no el antígeno en la población estudiada. Entonces, tengo varios suelos, quiero ver si hay anticuerpos contra un antígeno determinado, y tengo los glóbulos rojos. En este caso, por ejemplo, la reacción es positiva.
cuando vemos este tipo de reacción, que se forma un botoncito muy concentrado, muy compacto en el fondo del pozo, entonces esto es una reacción negativa contra una reacción positiva. ¿Okay? De manera que yo puedo incluso hasta titular los anticuerpos que están presentes en esas distintas muestras en atención a distintas diluciones. La dilución del suero, como en 10, como en 20, en 40, hasta en 1120, y entonces tengo la posibilidad de hacer los títulos. ¿Cuál es el título de la muestra 1, el suero 1? Bien, se da positivo uno en 10, uno en 20, uno en 40, uno en 80, 160, da positivo prácticamente a 640. Entonces el título es 640, 1 en 640. Yo pude diluir ese suero hasta 1 en 640 y todavía me daba una señal positiva. Ya la siguiente dilución bajó la señal. ¿Qué pasa como en la muestra 3? En la muestra 3 tengo de nuevo lo mismo, pero hasta 5120 todavía da positivo. Ese suero tiene un título mayor a 5120, uno en 5120. ¿Okay? Tengo también el ejemplo 4, en el que en ninguna de las diluciones da reacción, no hay anticuerpos contra ese antígeno particular, no hay anticuerpos en ese suero. ¿Okay? Y fíjense el caso del 1. Fíjense en el caso del 1. ¿Qué observan en el caso del 1? ¿Hay algún comportamiento raro que ustedes ven en el caso del 1? En el control de esa aglutinación. Experimentos sin control no sirven. Experimentos sin control no dice nada. ¿Okay? Uno tiene que tener controles positivos, controles negativos, y mientras más controles, mejor, más informativo es el resultado experimental. Siempre. Entonces, allí nos está dando positivo eso. De manera que yo no puedo decir que esa señal que estoy viendo en las distintas diluciones es producto del reconocimiento del antígeno que estoy colocando. ¿Okay? ¿Cuál es la identidad de ese control? ¿A alguien se le ocurre? Porque era negativo en este caso. No puede ser que el suelo que está contaminado. Claro. Está contaminado. Hay un cuerpo ahí que está haciendo la función del. Sí, hay un anticuerpo que reconoce el antígeno en el glóbulo rojo que no tiene el antígeno que estoy estudiando. De manera que ese suero contiene al menos dos anticuerpos. ¿Cómo resuelve ese problema? Pregunta de examen. Pero vamos a ver aquí ensayos inmunoenzimáticos y radioinmunoensayos. Estos ensayos tienen, a diferencia de los anteriores que veíamos, una característica muy importante. Tienen una sensibilidad muy alta. De manera que aquí estamos hablando de concentraciones en el orden de nanomolar, picomolar. Puedo ir a preguntar sobre la presencia, a interrogar sobre la presencia de un antígeno, aunque esté en muy pequeñas concentraciones en una muestra. Entonces, de allí, digamos, una de las ventajas más importantes que tienen este tipo de ensayos, que es una altísima sensibilidad. La otra, que es también muy importante, es que yo puedo examinar cantidades muy importantes de muestras en un set relativamente discreto, porque en una placa de 96 pozos, yo puedo examinar 96 muestras distintas, ¿okay?, en un ensayo de tesis. De manera que esto básicamente tiene, digamos, dos formatos generales, únicos, pero son dos formatos generales. Ensayos que se llaman competitivos y ensayos que se llaman no competitivos. En este ejemplo que está acá, básicamente lo que tengo es un anticuerpo que adosea una placa de plástico, ¿ok? Esas líneas rojas es lo que está señalando, digamos, la imagen del anticuerpo que está pegada. Y yo voy a colocar una muestra que contiene, en principio, sospecho que contiene un ligando, ¿ok?, un antígeno. Y entonces,
digamos que dependiendo de la concentración del antígeno, se van a ocupar todos o algunos de los sitios de esos anticuerpos que están reconociendo el antígeno. Para yo detectar el antígeno que fue unido a ese primer anticuerpo, en este caso, en los ensayos no competitivos, utilizo un segundo anticuerpo. ¿Okay? Y ese segundo anticuerpo es el anticuerpo de detección, que se llama. ¿Okay? Este que está acá es el que llamamos el anticuerpo de captura. El anticuerpo que va a hacer la función de capturar el antígeno. Y este que está aquí arriba es el anticuerpo de detección. Ese anticuerpo puede estar de una vez directamente conjugado a una enzima, y entonces yo lo que hago es revelar la reacción de la enzima, sustrato coloreado, y veo si hay o no la presencia del antígeno determinado. Después de lavar. Si el antígeno está presente, entonces me va a dar una señal positiva, pero si el antígeno no está, no voy a hacer. Con mis adecuados controles. Siempre los controles son importantes. ¿Qué pasa en este caso? En este caso lo que tengo es la fortuna de contar con el antígeno marcado. El antígeno lo tengo purificado y lo marqué con algo, lo marqué con una enzima, a decir, en este caso. O lo puedo haber marcado con un radioisótopo. Estamos hablando de tanto ELISA como radioinmunensayo. Supongamos que lo marqué con un radioisótopo. Y yo quiero saber cuánto hay del antígeno en mi muestra que estoy examinando. Mientras más haya antígeno en la muestra, más sitios van a estar ocupados y menos va a poder pegarse el radio marcado y me va a dar una señal menor. De manera que yo estoy haciendo un ensayo tipo compendio. Voy a estar bloqueando los sitios disponibles dependiendo de la concentración. Si hay poquitos, entonces la señal será mayor del marcado, y si hay muchos, entonces la señal será menor. Y si no hay nada, eso quiere decir que está full. Entonces tengo que hacer diluciones para buscar dónde está la dilución o la concentración en la que yo puedo ver la señal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente, en este tipo de ensayos lo que hace uno es colocar el anticuerpo tapizado en la placa y luego proceder de una u otra manera. Es decir, porque tiene que diluirlo. Porque supongo que todos están ocupados por ver. Claro. Y entonces, en caso de que es positivo. Sí. En el caso de que es negativo. En el caso de que es negativo, todos están ocupados por ver. Cuando se viene a pegar esto, no tiene chance de pegarse. Entonces tengo que diluirlo. Si es negativo porque hay antígeno. Si hay antígeno. Y que hay mucho. Si es negativo es porque hay mucho. Entonces estos ensayos son al revés. Los ensayos competitivos son al revés. Una respuesta negativa es una señal de que está presente. Sí. En una variante de este tipo de ensayos de inmune enzimático está este ensayo que se llama ELISpot. Y en el ELISpot lo que hago es ver la producción, en este caso que se te muestra en la imagen, es la producción de anticuerpos contra un antígeno determinado. Entonces en este caso lo que tengo es el antígeno pegado en la superficie de la placa, el pocito, está en el antígeno pegado. Las bolitas verdes esas que se ven allí. Yo conozco una suspensión celular. Y en la suspensión celular, yo sé que hay células que son productoras de anticuerpos. Y quiero determinar cuántas células productoras de anticuerpos hay en ese material. Entonces coloco las células, dejo que las células se creen los anticuerpos. Y si hay anticuerpos, si hay, digamos, células que producen los anticuerpos específicos contra el antígeno, se van a pegar. Y luego yo puedo detectar la presencia de esos anticuerpos con un segundo anticuerpo específico para el anticuerpo primario, un antianticuerpo que está marcado, y entonces revelar la señal. ¿Sí? Esto se usa, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar las bondades de una aproximación de vacuna en modelos experimentales. Por lo general yo inmunizo al animal, obtengo el vaso del animal, tomo los esplenocitos y enumero por esta técnica
el número de células productoras de anticuerpos en distintas condiciones, que le estoy presentando el antígeno como vacuna al animal. Y veo en cuál de esas condiciones es que obtengo el mayor número de células productoras de anticuerpos. ¿Okay? Y eso es lo que después traslado a el desarrollo de la vacuna. ¿Sí? En vacunas, uno básicamente monitorea dos respuestas. La respuesta de células B, o sea, anticuerpos, y la respuesta de células T. ¿Sí? Dependiendo de la naturaleza del patógeno, dependiendo de la naturaleza del antígeno, voy a estar más interesado en uno que en otro. ¿De acuerdo? Bien. Y esto básicamente sigue, digamos, un poco el procedimiento que les decía en la imagen anterior. Perdón. Sí. Eso en la naturaleza se requiere, por ejemplo, que las células de el antígeno es el epítopo es lineal y proteico. Sí. Eso me interesa más la T. No. ¿Cuál sería? Es mucho más práctico que eso. Si el patógeno es intracelular, yo quiero una respuesta T. Claro. Yo quiero eliminar las células que tiene el patógeno. ¿Okay? Y si la célula no me está expresando algo en la membrana que delata la presencia del patógeno dentro de ella, eso pasa con algunos virus, ¿sí? Que el virus cuando entra deja en la membrana una huella de su presencia, puede usar anticuerpos para eso. Pero si no es así, si el patógeno está dentro de la célula, yo necesito eliminar a la célula infectada. Célula T. Respuesta de célula T. ¿Okay? Ahora, si es un antígeno extracelular, ¿okay? O sea, un patógeno extracelular, entonces yo puedo usar anticuerpos contra eso. ¿Okay? Entonces, es un poco más práctico que hacia donde iba. Ok. Western blot, que es una, digamos, un agregado a la electroforesis en geles de poliacrilamida que les explicaba en clase anterior. Básicamente, lo primero que hago en Western blot es hacer una electroforesis en geles de poliacrilamida para separar las proteínas que están presentes en esa muestra. ¿Okay? Una vez que esas proteínas están separadas por el proceso electroforético, de la relación entre su carga y su tamaño, entonces lo que hago es tomar ese gel, pegarlo a una lámina, a un papel de nitrocelulosa, de nuevo en una cámara de electroforesis, producir la migración de las proteínas ya separadas desde el gel hasta el papel. ¿Okay? Ya no en este sentido que estoy tratando de separar las proteínas de acuerdo a su relación tamaño-carga, sino de un soporte, digamos, de un material a otro material. ¿Okay? Y una vez que tengo, digamos, ese revelado como una fotocopia, ¿okay? En el papel lo puedo utilizar ahora para tratarlo y poner anticuerpos específicos contra distintos antígenos. Es una ELISA. Parece una ELISA, pero la técnica se llama Western blot. ¿Okay? Eso es lo que se llama Western blot. Y si me preguntan por qué se llama Western blot, bueno, entonces tenemos que hablar de Southern y tenemos que hablar de Northern, ¿no? ¿Ok? Entonces, Western viene de ahí. Pero en todo caso, Western blot lo que hace es transferir eso y luego yo pongo un anticuerpo que está marcado, ya sea de manera directa o indirecta, y revelar la presencia o no de un antígeno determinado en la muestra que estoy usando. ¿Okay? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Cuánto estamos a punto? Voy a ir un poquito más rápido, esta no me la voy a saltar de nuevo. Western blot, algunas aplicaciones, ahí lo van a ver en el imagen. Microscopía de fluorescencia. En la microscopía de fluorescencia, en lugar de una enzima, que es lo que me permitía a mí, digamos, detectar, en el caso de LINSA, en el caso de Western blot,
o un radioisótopo, en el caso de radioinmunensayo, en la inmunofluorescencia lo que voy a usar es un compuesto fluorescente. ¿Okay? Mi revelador, digamos, va a ser un compuesto fluorescente, pero básicamente estamos hablando de estoy examinando una célula, quiero saber si en la célula, en la superficie de la célula está presente el antígeno. No me tengo que limitar a la superficie, yo puedo permeabilizar la célula, abrir poros en la célula de manera que los anticuerpos pueden entrar a través de los poros y llegar al citoplasma y ver si en el citoplasma está presente un antígeno determinado. ¿Okay? Eso lo puedo hacer también con esta técnica. Entonces, yo tengo distintas opciones. Un test directo en el que el anticuerpo va a reconocer el antígeno en la superficie de la célula y el anticuerpo ya directamente tiene el fluorocromo. Y sencillamente en el microscopio yo observo si hay señal o no hay señal. Si no hay señal, no está presente el antígeno. Si hay señal, es porque está presente el antígeno con los controles adecuados. ¿Okay? Puedo hacer un ensayo indirecto en el que ahora el anticuerpo no está marcado, ¿okay? Sino que coloco ese primer anticuerpo y luego coloco un segundo anticuerpo que reconoce al primero, y ese segundo anticuerpo es el que está marcado con la señal fluorescente. Eso le agrega un poquito más de sensibilidad a la técnica, ¿okay? Porque yo ahora voy a estar, digamos, pescando un epítopo que van a estar representados acá, pero múltiples moléculas de estas se pueden pegar a una sola molécula de la molécula inicial, del primer anticuerpo. Entonces eso me da una amplificación de la señal que redunda en una mayor sensibilidad, ¿okay? De la técnica. Y también puedo, en este caso particular, si es una célula plasmática que produce un anticuerpo y expresa, digamos, en su membrana el PCR correspondiente contra un antígeno determinado, yo puedo identificar a la célula plasmática productora de esos anticuerpos, colocando el antígeno y luego poniendo un anticuerpo contra el antígeno que está mal. ¿Okay? Tal que en este formato sería como un tipo sándwich, y en el otro tendríamos la opción o el escenario de pruebas directas y pruebas indirectas. Esos son los resultados. Eso lo que se utiliza para determinar qué cultivo en el clonaje que conviene lo que cree. Se puede usar para ese propósito, también se puede usar para un equivalente al ELISpot, ¿okay? Al que veíamos la técnica de numeración de células productoras de anticuerpos. ¿Okay? También lo podría usar en ese contexto. ¿Okay? Ok, fíjense en este caso. En este caso de microscopía de fluorescencia, estamos usando unas células que se llaman THP, que son monocitos transformados, monocitos humanos transformados. Y están sin tratar, en el caso de la imagen A, o estimulados con LPS, ¿okay? Que es el caso de imagen B. Sí, LPS, y lo que estoy detectando en la célula es NF-kappa. ¿Okay? Fíjense, en el caso cuando no está tratada la célula, la vasta mayoría del NF-kappa B, como se detecta por el anticuerpo NF-kappa B, está en el citoplasma. Muy poco hay en el núcleo. ¿Okay? Mientras que cuando la célula fue tratada con LPS, ahora todo el NF-kappa B se fue al núcleo. Ya no hay en el citoplasma prácticamente. ¿Okay? NF-kappa B que es un factor de transcripción. Un factor de transcripción importantísimo en las células de origen hematológico para señalización. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre la estimulación de una vía de señalización, el NF-kappa B se transpone. No me gusta usar transloca, porque somos locos, transloca no existe en castellano. Se transpone a el núcleo, desde el citoplasma hasta el núcleo. ¿Okay? Y entonces el anticuerpo te revela la localización intracelular de esos marcadores. Hay distintas sustancias fluorescentes que se pueden usar. Ellas tienen como característica fundamental un espectro de excitación, que en el caso, por ejemplo, de la fluoresceína, tiene un pico en ese espectro de excitación, tiene un pico en 488 de excitación, y florece, en la emisión, la línea arriba, florece más o menos a 520 nanómetros. ¿Okay? En el caso de la fueridrina, tiene dos picos de espectro,
tiene dos picos, un pico a 480 y un pico a 560, pero emite a más de 560, 580. Para que se puede diferenciar utilizando una misma fuente de excitación, 480. Yo puedo estimular a fibroicrina, puedo excitar a fibroicrina y puedo excitar a fluoresceína simultáneamente con una sola fuente. Un láser de 486 o 480 yo puedo excitar a estos dos, pero van a emitir en canales completamente distintos y separados. Hay que poder examinar muestras que estén marcadas con fluoresceína y con psicoelectricidad simultáneamente, ¿okay? Por esa característica. Por lo tanto, pasa en el caso de Texas Red y alofitocianina, ¿okay? Ambas tienen un pico en su espectro de absorción alrededor de 600, un pico de emisión, de excitación, perdón, ¿okay? Pero emiten en longitudes de ondas completamente distintas. Entonces yo también puedo separar, usando un mismo láser, puedo excitar a esos dos fluorocromos, pero puedo distinguir una fluorescencia de la otra por los picos de emisión. ¿Okay? Y básicamente eso es lo que uno hace en quimiofluorescencia, en microscopía confocal, que es la técnica que viene a continuación, para hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces aquí tengo, examinando una célula fila, con un anticuerpo marcado con FIX arriba, y después un anticuerpo marcado con rojo Texas. Entonces puedo superponer las dos imágenes, esta obtenida con el filtro de fluoresceína, FIX, y me dice, esto está marcando tubulina, o sea, me está marcando citoesqueleto. Estoy viendo aquí en verde el citoesqueleto de la célula. Mientras que el de abajo reconoce el citocromo C, de manera que lo que estoy viendo es el mitocondrio, fundamentalmente. Entonces, yo puedo ver cómo me da con el filtro de Texas Red, ver cómo me da con el filtro de fluoresceína, superponer las dos imágenes y tengo una imagen en donde tengo dónde está el citoesqueleto, dónde está las mitocondrias. Eso se hace con microscopía confocal. Este es otro ejemplo de microscopía confocal que no me voy a detener. En citometría de flujo. En citometría de flujo, básicamente también, de nuevo, estoy utilizando la misma historia. Tengo una fuente de luz láser, C488, con 488 que estoy estimulando. Estoy estimulando fluoresceína y fibroeritrina. Tengo otro láser a 603 que me estoy estimulando a rojo Texas y a alofitocianina. ¿Okay? Entonces, si es un láser, si es un citómetro que tiene dos láseres, yo puedo montar experimentos en donde combino 4 colores distintos. ¿Okay? Y en la citometría de flujo, básicamente yo lo que hago es incidir estos láseres, a un lugar en el cual la muestra está siendo, digamos, pasada. ¿Okay? ¿Qué es la muestra? Por lo general son células. ¿Okay? Pueden ser otras cosas, porque el citómetro permite hacer análisis de otras cosas, pero por lo general son células. Entonces, de alguna manera, no de alguna manera, de una manera particular, yo tengo la posibilidad de que en una suspensión celular, donde todas las células están distribuidas de manera estocástica, ¿okay? Yo hago algo de ingeniería y las coloco una detrás de la otra. Un flujo muy grande, ¿sí? Dos flujos, básicamente. Dos flujos con presiones distintas. Y eso provoca un fenómeno que se llama enfoque hidrodinámico. El enfoque hidrodinámico permite que una cosa en la que tienes distribuida de manera aleatoria un montón de partículas, todas claras, se colocan en el mismo haz, una detrás de la otra. Y dependiendo de la diferencia de presiones entre los dos flujos, puede provocar que se acerquen o se alejen más. ¿Okay? Las partículas que está examinando. Entonces yo hago mi setting de condiciones dependiendo del tamaño de las células. Idealmente tienen que ser suspensiones unicelulares, muy importante, tienen que ser suspensiones unicelulares. De manera que yo puedo examinar cada evento
como se llama en citometría de flujo, a las células. Yo puedo examinar cada evento de manera individual. Pasa uno por la celda de análisis y se encuentra la luz láser. ¿Okay? Y cuando se encuentra con la luz láser, el aparato enseguida me da una primera señal, que es la desviación de esa luz láser en el mismo sentido de donde viene el láser. Eso es lo que se llama forward scatter. ¿Okay? FSC, forward scatter line. ¿Okay? Es como que si yo tengo allá en el fondo una fuente de luz que está siendo dirigida hacia mí y yo pongo mi puño, ¿ok?, atravesado. ¿Qué se va a ver aquí? Una sombra de mi puño. ¿Okay? El tamaño de la sombra es directamente proporcional al tamaño de mi puño. De manera que en forward yo puedo tener una idea del tamaño, si las células son grandes y las células son pequeñas. ¿Ok? Eso es forward scatter. Pero hay luz que cuando choca contra mi puño, esa que me da la sombra de mi puño es la que pasó por aquí arriba y por aquí abajo. ¿Sí? Si fuera una pelota, imagínense que fuera una pelota y no tuviera el resto de mi brazo, sino que fuera una pelota. Por arriba y por abajo. Esa es la que se va a leer aquí en este detector. Pero también hay luz que pega un poquito más, acá, se desvía, pero se desvía en un ángulo de 90 grados, de 45, de 60 grados. ¿Okay? Entonces, esa luz desviada en un ángulo recto de 90 grados es la que yo recojo en otro detector que me dice la granularidad. Porque la luz que pega aquí entra a la célula. ¿Okay? Y dependiendo de lo que se encuentra en el citoplasma de la célula, se desvía más o menos. ¿Okay? Si son pocos los granos que tiene la célula, es poca la desviación. Si son muchos los granos, es mucha la desviación. Entonces yo puedo registrar eso en size scatter SSC. De manera que cuando yo analizo una muestra de células en el citómetro, lo primero que tengo es información acerca del tamaño y la granularidad de la partícula de la célula que estoy examinando. Esa es la primera información. Ahora, si además a esa población de células yo las traté con un anticuerpo o varios anticuerpos, cada uno marcado con un fluorocromo distinto, que reconoce cada uno de ellos un antígeno diferente, cuando pasa por aquí, 488 excita a los anticuerpos que tengan pegado FITC. Y FITC empieza a emitir luz fluorescente. 488 excita a los anticuerpos que se han pegado a la célula que tienen ficoeritrina. Y ficoeritrina empieza a emitir luz fluorescente. ¿Okay? Esta luz fluorescente que se produce es recogida en otros lugares, en el banco óptico del aparato, que entonces tienen detectores para fluoresceína, para ficoeritrina, para rojos Texas, para los ficocianos. ¿Okay? De manera que yo puedo examinar en este ejemplo sencillo hasta 4 marcadores, la presencia o no de 4 marcadores, y además el tamaño y la granularidad de la célula. ¿Sí? Ok, dicho eso, fíjense, en esta imagen les muestro las 2 maneras más comunes de presentar la data que se produce por citometría de flujo, por un análisis de citometría de flujo. ¿Alguno ha hecho citometría de flujo? Nadie. Nadie ha hecho citometría de flujo. Ok, pues básicamente, ¿qué es lo que yo estoy mostrando? PBMC primero, PBMC. ¿Qué es PBMC? ¿Alguien sabe? Peripheral Blood Mononuclear Cells. ¿Okay? Células mononucleares de sangre periférica. Muy bien. Son células mononucleares de sangre periférica. O sea, yo tengo la sangre periférica, pero de ahí aislé la porción que son las células mononucleares.
¿Quiénes son las células mononucleares en la sangre periférica? Monocitos y linfocitos. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Entonces, tamaño FSC, granularidad SSC. ¿Sí? Cada evento, cada célula me da un valor de FSC y un valor de SSC. Y dependiendo de la conjunción de esos valores en el plano cartesiano, ocupará una posición. Si es de pequeño tamaño y poco granular, si es de gran tamaño y muy granular, va a estar por ahí arriba. ¿Sí? De manera que cada uno de esos dots que ustedes ven ahí representa un evento, representa una célula. ¿Ok? Y combinando esa información, yo puedo definir una región, una nube en la que están eventos pequeños y poco granulares. ¿Quiénes son esos? Los linfocitos. Y distinguirlos de eventos que son más grandes y más granulares, que son los monocitos. Definir la región 1 y región 2. Sin concurso de anticuerpos monoclonales, clorocromo, nada más con la información de tamaño y granular. ¿Okay? Otro tanto, vamos, ya regreso para acá. Estas son PBL, es diferente a PBMC. PBL son Peripheral Blood Leukocytes. Son todos los leucocitos que están en la sangre periférica. Es decir, linfocitos, monocitos y granulocitos. ¿Okay? Entonces aquí tengo tres nubes. Esta pequeña corresponde a linfocitos. La de medio corresponde a monocitos. Y los grandotes muy granulares son los polimorfos nucleares. ¿Okay? Fundamentalmente neutrófilos. Ok. Vamos atrás. Ajá. Entonces, aquí yo puedo definir en el aparato, después que yo hice mi captura de información de la data, que tengo esta imagen eso lo que se llama un dot plot, que ven acá, lo que se llama un dot plot en psicometría de flujo. Yo puedo definir en el dot plot regiones, pedirle al aparato, analízame la región 1 en atención a la presencia de eventos que son positivos a CD4 y eventos que son positivos a CD8. ¿Ok? Y ahora el aparato solamente va a tomar los dots que estén aquí, en esa región, me lo va a mostrar en un histograma de frecuencias. Y en este histograma de frecuencias, lo que voy a tener es un indicador es el logaritmo de la intensidad de la señal de CD4 y el logaritmo de la intensidad de la señal de CD. ¿Okay? Eso me lo dio el detector que utilicé en el aparato. ¿Okay? Tan sencillo como eso. No la información guardada igualito, así como tengo una información, un bit de información de tamaño, tengo un bit de información de granularidad, tengo un bit de información de fluorescencia en el detector CD4, un bit de información de fluorescencia en el detector CD8. La regla bajo la curva es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra y el tipo de imagen. Fíjense que en esa región 1, aparece una población de células que son positivas a CD4. Cuando se desplaza en este sentido, quiere decir que están positivas para CD4. Cuando están cerca del encuentro de los dos ejes, ¿okay? Esto es negativo para CD4. ¿Okay? Mientras aumenta la intensidad de la señal, estoy viendo células que son positivas. Y eso por lo general toma la forma de un programa, ¿okay? Donde tengo lo que se llama la intensidad media de fluorescencia. ¿Okay? Tengo células que tienen mucha intensidad de fluorescencia, tengo células que tienen menos intensidad de fluorescencia, y tengo la vasta mayoría de las células colocadas en un valor intermedio,
Entonces, eso es lo que produce este histograma que vemos acá. Y el valor que yo necesito es ese, el MFI, para ver cuán fluorescentes son esas células. Yo puedo estimular, si este es un antígeno que es susceptible a variar su densidad en la membrana celular por un estímulo determinado, yo puedo agarrar y estimular con ese antígeno y estudiar las dos poblaciones, la población no estimulada y la población estimulada. Y entonces aquí que veré, cuando están estimuladas, la señal de ese antígeno va a ser mayor, va a tener un MFI mayor. O si no están estimuladas, va a tener esta señal que está acá. ¿Sí? Si yo determino la intensidad media de fluorescencia, pues está por. Pero aquí hay unos eventos que son negativos, porque aquí hay células. Acuérdense, bits de información. Y todo esto que están aquí cerca del eje, del encuentro de los ejes, son negativos. ¿Quiénes son? Los CD8. Ellos no son positivos a CD4. ¿Alguno más? Porque no hay más nada en esa área. Sí, hay linfocitos NK y qué más. Cónchale. Los que producen los anticuerpos, los linfocitos B. ¿Ok? Ahí están todos los linfocitos. Yo le estoy diciendo al aparato que me diga de esa población, ¿quiénes son CD4 positivos? Claramente. ¿Ok? Pero hay un montón de otros. Y otro tanto pasa en el caso del CD8. El aparato me está dando mucha información de los que son positivos, pero hay un montón que son CD4, que son B, que son NK, ¿ok? Y están ahí, dando una señal. Y en el caso de los CD14, el CD14 es un marcador que marca justamente a los monocitos, pero eso lo buscamos en la región 2, no en la región 1. Si yo le digo al aparato que me analice la región 1, probablemente voy a tener cero señal. En el caso de CD14. ¿Sí? Bien, me voy aquí. Ok, 61 para hacer la presentación.